El ciberdragón del exterminio capítulo 1. ¿Qué soy? Ya no soy demonio pero tampoco soy humano. ¿Qué soy ahora? Se preguntaba el castaño mientras observaba detalladamente su cuerpo. Me siento extraño. Es como si mi cuerpo ya no fuera de carne y hueso. Decía este tratando de tener sensibilidad en sus manos. Tu cuerpo ya no es orgánico. Respondió un robusto, fuerte, imponente y musculoso hombre. Hombre cuya edad aparente es de alrededor de 35 años, viste una chaqueta de cuero color negro, pantalones de cuero, botas de motociclista, y unas gafas oscuras. Cabello corto de tono castaño, y de una altura de casi 2 metros. Este hombre era un poderoso androide hecho de un metal líquido pudiendo cambiar de forma, ya sea cambio de apariencia o para materializar armas blancas, y de fuego. Ahora eres un híbrido humano cyborg nanotecnológico. Agregó una hermosa y bien dotada mujer. Mujer con cabello un tanto rubio, y sin peinado dado que lo tiene atado. Mujer cuya edad aparente es de alrededor de 30 años, viste un traje de cuero color rojo oscuro, usa zapatos de tacón, y de una altura medio alta. Esta mujer al igual que el hombre era una poderosa androide, están hechos de un material similar, y ambos pueden materializar armas. Con la sola diferencia de que el hombre es más fuerte físicamente, y es mejor luchador. La mujer posee más potencia de fuego, es más ágil y rápida. Siendo modelo T800 el hombre, y modelo TX la mujer. Ambos obtuvieron una actualización masiva, pero sus nombres no cambiaron. ¿Qué soy qué? Dijo el castaño exaltado. La confusión era inevitable, Yodo Issei no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué me han hecho? Interrogó este desorientado, pero antes de recibir alguna respuesta, en sus ojos algo extraño empezó a suceder. Como si de una computadora en los ojos se tratase, un patrón de pantalla de cualquier computadora en proceso de restauración de sistema era lo que Issei estaba viendo. Números, textos, códigos, barras, diagramas, estadísticas, análisis, entre muchas cosas que una computadora llena de información proporcionaría. Activación de sistema. Cargando. Una barra procedió a rellenarse con la palabra cargando sobre ella. Todo estaba sucediendo en los ojos del castaño. O más bien, en su interior. Issei solo se quedaba pasmado por este extraño fenómeno, era como si estuviera alucinando, él veía al hombre y a la mujer al frente suyo, pero también veía esas cosas, como si sus ojos fueran cámaras inteligentes que analizan lo que ven, y proporcionan información según lo que estén analizando. Skynet activado con éxito. Analizando entorno. Individuos. La visión del castaño cambió a un tono rojo drásticamente, y comenzó a analizar lo que veía. Al ser el hombre y la mujer lo más cercano al rango de vista, información sobre ellos procedió a ser adquirida. Señales de peligro. 0. Buscando identidad. Identidad reconocida. T800 y TX. Relación. Guardianes de Skynet. Análisis completo. Tras eso la visión del castaño volvió a la normalidad. Boquiabierto y bastante desorientado el castaño dijo. Soy yo, parece que tengo una computadora en mi cabeza. Al oír esas palabras, el hombre y la mujer se vieron uno al otro, y una pequeña sonrisa apenas visible se dibujó en sus bocas inexpresivas. Skynet se activó con éxito. Dijo el hombre de manera inexpresiva. Activar a Skynet, cumplido. Agregó la mujer. ¿Qué es esto? ¿Skynet? Estoy más perdido que un ciego en un laberinto. ¿Alguien me puede explicar por favor? Decía Issei lleno de confusión. El hombre y la mujer solo se le acercaron, y cada uno lo abrazó de hombro a hombro. Tranquilo muchacho. Obtendrás respuestas a todas tus preguntas. Decía el hombre sonriendo levemente. Ahora vamos a la base. Propuso la mujer. Afirmativo. Le contestó su compañero. De repente, un aura de energía color rojo con naranja apareció en los pies de los tres individuos. Algo similar a un círculo mágico. ¿Ahora qué? ¿A dónde vamos? Preguntó Issei desconcertado. Vamos al infierno. Literalmente. Le respondió el hombre en tono bromista. Espera, ¿a dónde? Dijo el castaño sobresaltado. La vida de Issei cambiaría drásticamente una vez más, pero esta vez sería para bien suyo, no como la vez anterior. Y hablando de cambios drásticos, deberíamos ver cómo fue el primer cambio drástico. Meses atrás. El peón del clan Gremory Yodo Issei desafió al demonio de clase alta Riser Phoenix, cuyo individuo era el prometido de Rias. Y el propósito de Issei era romper ese compromiso. Todo lo que tenía que hacer era vencer en un combate contra Riser 1 contra 1.
Para tener posibilidades de vencer, él sacrificó su brazo y usó unos objetos santos, como una cruz, y un poco de agua bendita. La batalla fue muy dura, pero al final lo logró. Fue una gran victoria para el castaño. El compromiso fue roto, y ahora Rías estaba libre para el castaño. Todos estaban felices. Issei recibió su primer beso como una recompensa por parte de Rías, la cual mencionó que ese fue también su primer beso. Ambos individuos se fueron del infierno felices porque todo acabó bien ese día, y volvieron al mundo humano. La vida del castaño pasó a la siguiente etapa tras este reciente acontecimiento, y todo parecía tener un futuro brillante. Futuro que puede cambiar en cualquier momento. Posteriormente, Akeno junto a Ashi ayudaron a Issei a recuperar su brazo gracias a su magia, y su vida volvería a ser la misma de antes. Tener ese brazo de dragón para siempre sería un problema en ciertas ocasiones. Los momentos de gozo continuaron. 3 días después. El ambiente era tranquilo y alegre, el curso académico de ese día terminó, e Issei se dirigió al club del oculto como siempre lo hacía. Se despidió de sus dos grandes amigos, Hatsuda y Motohama, con los cuales usualmente interactúa en la academia mientras el curso académico transcurre. Tras un rato llega a su destino. Entró, todos los miembros del clan Gremori estaban ahí, y los saludó alegremente. Pero algo raro estaba sucediendo. Cuando él entró a la habitación donde todos se encuentran, una extraña sensación se pudo sentir. Todos estaban en silencio, y con las caras inexpresivas. Nadie respondió al saludo, y sus expresiones parecían muy serias y frías. Algo andaba mal. Extrañado y confundido por el comportamiento de sus compañeros, el castaño dice: ¿pero qué está pasando aquí? Nadie respondió nada, y siguieron con las mismas expresiones en sus rostros. ¿Pero qué les pasa?, se preguntó el castaño a sí mismo en sus pensamientos. Compañero. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Algo no está bien con ellos. Especialmente la pelirroja. Mírala bien. Mencionó Drake, tras realizar un análisis de la situación. Con lo que el dragón emperador rojo dijo, el castaño también tuvo un mal presentimiento, y como su compañero le sugirió observó a Rías fijamente. Vio sus ojos, y pudo notar algo. Una mirada llena de rencor y odio se pudo percibir. Un rencor y odio puros, fijos en el castaño. Algo que no tenía sentido. Rías no tiene ningún motivo para ver a Issei de esa manera, era ilógico. Todos lo veían fríamente, con la excepción de que Rías lo veía con ese gran rencor y odio. Era como si tuviera enfrente a alguien que le ha hecho mucho daño a ella. Alguien que le ha causado bastante sufrimiento. Alguien del cual desearía masivamente vengarse. Pero eso era incoherente, no tenía ningún sentido, Issei nunca le ha hecho nada, al contrario, él se sacrificaría por protegerla. Pero entonces, ¿por qué ella lo veía de esa manera? ¿Por qué todos se comportan de esa manera tan fría? No se podía saber la respuesta, todo era un enigma absoluto. ¿Qué sucede? ¿Por qué tienen esas caras? Esto no es gracioso, me están empezando a preocupar. Dijo el castaño afligido. La pelirroja se acercó lentamente, y quedó cara a cara con el castaño mientras mantenía la misma expresión. ¿Sabes algo? Aprecio mucho todo lo que hiciste por mí y que me hayas librado de aquel compromiso, te estoy agradecida. Pero ya no me sirves. Ya no te necesito. Dijo esta seriamente. El castaño se quedó estupefacto inevitablemente al oír esas palabras. ¿Qué? ¿Escuché bien? ¿Por qué me dice tal cosa? Dijo este desconcertado y afligido. Porque es cierto. Ya no tienes ninguna utilidad. No te necesito más. Dijo Rías fríamente. El castaño no podía creer lo que oía, se negaba a creer que eso era cierto, era ilógico e incoherente. No puede hablar en serio. ¿Por qué está diciendo esas cosas? ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? Preguntaba este conmocionado y consternado por lo que está oyendo. Rías mostraba mucho rencor, odio y rabia hacia Issei, como si este le hubiera causado un daño incurable, y como si ahora ella tuviera la oportunidad de desquitarse y vengarse. Algo que no tiene ningún sentido, y es absolutamente ilógico. Issei no ha hecho nada malo. ¿Qué hiciste mal? Ja. Haber nacido es lo peor que pudiste haber hecho. Dijo esta entre gruñidos. Oír tales palabras de parte de alguien como Rías desgarraban el corazón de Issei, cada palabra le dolía. Y lo peor es que no hay razones que justifiquen sus actos, nada tenía sentido. No lo entiendo. ¿Por qué me dice esas cosas tan horribles? ¿Qué les ha pasado? ¿Por qué se comportan de esa manera tan fría? Preguntaba este sin entender nada en absoluto. Silencio. No hagas preguntas y cállate.
Ya no te necesito, así que voy a deshacerme de ti. Aunque sigues siendo mi esclavo, y puedo hacer lo que quiera contigo. Atrápenlo. Debe ser castigado implacablemente. Al decir eso, rápidamente el castaño fue sometido sin que éste pudiera reaccionar. Kiba lo sostenía del brazo izquierdo, y Akeno del brazo derecho. ¿Pero qué es esto?, decía este perplejo y conmocionado mientras trataba de resistirse. Pero en ese instante, Koneko usando una fuerza bruta enorme, le acerta un tremendo puñetazo que dio de lleno entre su estómago y pecho. Issei se quedó sin aire, y casi fue noqueado. El golpe que recibió fue solo para debilitarlo y someterlo. Muy bien. Ahora vamos al patio trasero, ordenó Rias. Issei fue llevado al patio trasero del edificio, y ahí había algo que fue alarmante y preocupante para el castaño. Un poste con unas argollas y cadenas, y una mesa metálica un tanto grande con un mantel blanco cubriendo ciertos objetos que estaban sobre esa mesa. Bruscamente lo llevaron hacia el poste, y mientras le daban unos golpes, lo encadenaron por los brazos al poste. ¿Qué hacen? ¿Qué piensan hacer conmigo? Suéltenme. Yo no hice nada, decía el castaño conmocionado mientras forcejeaba las cadenas. Nadie dijo nada. Rias lo observó ahí encadenado, mostró una pequeña sonrisa satisfecha, y se dirigió hacia la mesa metálica paso a paso. Issei solo se quedó abstraído y desorientado mientras miraba a Rias dirigirse hacia esa mesa. Esta llegó a la mesa, tomó el mantel blanco, y lo quitó dejando al descubierto los objetos que éste cubría. Al ver lo que había en la mesa, el castaño quedó bastante sobresaltado y asustado. Cuchillos, machetes, hachas, sierras, taladros, martillos, látigos de acero con púas y ganchos, y hasta un bate de béisbol con clavos. Una buena variedad de objetos que pueden ser utilizados como instrumentos de tortura y dolor. Rias agarró el bate con clavos, y tocó la punta de los clavos para ver si son apropiados para provocar dolor. Le pareció adecuado, así que lo tomó. Ustedes. Vengan y tomen algo también, ordenó esta. Los demás miembros del clan también se dirigen hacia la mesa metálica, y cada quien agarró un instrumento de dolor. Akeno tomó el látigo de acero con púas y ganchos, Kiba tomó un machete con poco filo, Koneko tomó un martillo de tamaño mediano, y Asia tomó el látigo de acero normal. Comencemos, dijo Rias mientras se acercaba a Issei junto con los demás. Estos llegan enfrente de Issei, y todos estaban listos para dar inicio a una carnicería. No. Tiene que ser una broma. ¿Qué piensan hacerme con eso?, decía el castaño lleno de incertidumbre y angustia al ver lo que sus propios compañeros están a punto de hacerle. Rias vio la agonía de Issei, y eso le provocó cierta satisfacción. Comiencen, dijo esta fríamente. Al oír eso, cuando Issei se dio cuenta, sintió un ardor intenso en su espalda, y luego sintió como su piel fue desgarrada. El dolor era indescriptible. Dio un grito de agonía, y cuando fijó la vista, pudo ver cómo el látigo de Akeno estaba ensangrentado con unos trozos de trapo, piel y carne en sus púas y ganchos. Luego trató de mirar su espalda, y se percató que su camisa fue desgarrada, y que estaba sangrando debido a que parte de su espalda fue desgarrada agresivamente. Esto provocó que él quedara trastornado y en shock. La realidad era inaceptable. ¿Cómo iba a ser posible que esto esté pasando sin ninguna explicación? Todo fue tan repentino e inesperado, de la noche a la mañana todo cambió drásticamente. Akeno prosiguió, y rápidamente volvió a agredir al castaño. Le dio latigazos en varias partes de su cuerpo, en las costillas, en las piernas, y hasta en la cara, le dejó grandes arañazos profundos. Quedando conforme Akeno se detuvo, y ahora Kiba sería el siguiente. Issei seguía en shock, no decía nada y estaba paralizado debido al inmenso dolor que sentía. Kiba lo observó con una cara inexpresiva, y procedió a darle machetazos bruscamente. Cada impacto le reventaba la piel y la carne, algunas veces hasta los tendones. El dolor era inmenso, el machete no tenía filo, y el castaño sentía como si lo quisieran rebanar con golpes y no con cortes. Issei ya no podía más, y cayó quedando colgado en las cadenas. Estaba sangrando por todos lados, su ropa estaba toda rasgada y manchada de sangre, ya no tenía energías ni siquiera para moverse. Kiba se detiene, observa el machete, y pudo verlo muy ensangrentado y con unos pequeños trozos de carne en él. Le pareció suficiente, y ahora Koneko sería la siguiente. Lo vio fríamente, él estaba ahí tirado bastante herido e inmóvil. Sin ningún remordimiento, esta empezó a darle martillazos implacablemente. Cada golpe dejaba oír un sonido de carne siendo aplastada y unos crujidos. El pecho, la cabeza, las piernas, los brazos.
Y hasta sus dedos, de las manos y los pies. Muchos huesos rotos y fracturados. Agarró sus manos, las puso contra el poste, y le destrozó los dedos. Agarró sus pies, los puso contra el piso, y le destrozó los dedos también. Le rompió como 6 costillas, su cráneo estaba fracturado, y sus extremidades devastadas. No podía mover ni un dedo. El estado del castaño era verdaderamente deplorable. Su cuerpo estaba devastado, bañado en sangre. La sangre había salpicado con cada impacto, y todo lo más cercano fue manchado de rojo. Con eco se limpió unas cuantas gotas de sangre que la habían salpicado, y observó al martillo. Lo vio manchado de rojo, y quedó conforme. Y ahora otra vez era el turno de alguien más. Al notar que los martillazos habían cedido, el castaño difícilmente fijó la vista al frente suyo, y pudo ver que Koneko se había detenido, pero ahora alguien más estaba al frente suyo para continuar la tortura. No. Tú también, dijo este muy angustiado e incrédulo al ver a Asia con el látigo de acero. Lo lamento, Issei. Pero la presidenta Rías fue muy clara con sus órdenes. Tras decir eso, la rubia sin ninguna misericordia procedió a darle fuertes latigazos al castaño. La persona buena y amable que Asia solía ser no existía en esos momentos. Issei estaba devastado tanto por dentro y por fuera. El daño hecho por un ser querido es incomparable. Con la piel del castaño reventada, bastó para la rubia, y cedió. La forma en la que Asia azotó a Issei violentamente con el látigo de acero fue imposible de creer, lo hizo como si nada, ni siquiera se vio obligada, fue algo sencillo para ella. Pareció ser otra persona, todos parecían ser otras personas. La incredulidad dominó por completo al castaño, hasta la misma Asia fue capaz de hacerle daño. El cuerpo de Issei mostraba únicamente devastación, dolor y sufrimiento. Y era lo mismo por dentro, estaba destrozado en cuerpo y alma. Luego de que Asia terminara, nuevamente sería el turno de alguien más, pero esta vez sería el último, no hay nadie más. Luego de que sus siervos terminaron, Rías sería quien daría el golpe final. El castaño forzosamente fijó la vista, tenía sangre en sus ojos y era difícil ver con claridad. Observó al frente suyo, y la pudo ver. Ahí estaba ella, sosteniendo el bate con clavos, lista para dar el golpe de gracia. Tú no lo entiendes. Pero estás recibiendo lo que mereces. Al decir eso, la pelirroja levantó el bate para tomar impulso, mostró la cara de rencor, odio y rabia hacia Issei, y procedió a darle un fuerte batazo con todas sus fuerzas, que dio de lleno en todo el tórax del castaño. Los clavos lo atravesaron, y dañaron órganos vitales. Luego desprende el bate bruscamente moviéndolo lado a lado. Tras desprenderlo, en el tórax del castaño quedaron unos orificios profundos de los cuales empezó a brotar mucha sangre, tanto que parecía una regadera de agua roja. Issei llegó a su límite, no aguantó más, y perdió la conciencia. Estaba perdiendo mucha sangre, y podía morir por hemorragia. Rías lo observó fijamente ahí colgado en las cadenas del poste como si fuera un trozo de carne en un matadero. Su rostro mostró una expresión de satisfacción, como si hubiera descargado su rencor, odio y rabia. Cuyos sentimientos negativos eran inexplicables e incoherentes, nada tenía sentido y lógica. Tras haber terminado la carnicería, cada quien retornó su instrumento de dolor a la mesa, y los volvieron a cubrir con el mantel blanco. El cual se manchó de rojo al tocar los instrumentos usados para la carnicería. Posteriormente volvieron hacia el castaño. Muy bien. Ya pueden soltarlo. Rías le ordenó a sus siervos que suelten a Issei, y estos lo desencadenan. Lo dejaron ahí tirado como una bolsa de basura manchando el piso de rojo. ¿Lo dejaremos morir?, preguntó Akeno. Rías se puso a pensar por unos instantes, y responde. No. Todavía no. Su condena apenas comienza. Asia. Cúralo. Asia no cuestionó nada, y se dirigió a curar a Issei. Llegó hasta él, y usó su magia curativa. Las heridas del castaño eran muy graves y profundas, así que no podría ser curado por completo. Las heridas de muerte sanaron, y se detuvo la hemorragia. El castaño ya estaba fuera de peligro, pero su cuerpo quedaría con muchas cicatrices y huesos debilitados. Sus extremidades ya podían moverse, pero con mucha dificultad, sus huesos y músculos aún estaban lastimados. Las heridas más profundas serían las que dejarían cicatrices más grandes y notables. Algunos de sus huesos rotos y fracturados provocarán que se le complique moverse. Siempre sentirá cierto dolor con un simple movimiento. Tras unos instantes Asia terminó de curarlo, y se juntó con los demás. Esto no ha terminado. Vámonos, dijo Rías retirándose del sitio junto con los demás.
El poste y la mesa metálica desaparecieron a través de un círculo mágico, y solo quedó Issei con manchas de sangre esparcidas a su alrededor. El castaño se quedó ahí tirado, inconsciente, como una basura, y su estado seguía siendo deplorable. Algunas partes de su cuerpo fueron desmembradas, y por lo tanto tendría cicatrices horribles en esas partes. Pasaron unas cuantas horas. El castaño empezó a recobrar la conciencia. Despertó, y aún sentía cierto dolor en todo su cuerpo. Lo primero que hizo fue romper en llanto. Lloró y lloró, como si fuera un niño. En el fondo él deseaba con todas sus fuerzas que todo solo haya sido una pesadilla horrible, pero al recobrar la conciencia pudo darse cuenta de que todo fue y es real. Ese día marcó al castaño para siempre. Su corazón quedó hecho estragos. Las personas a las cuales le tenía aprecio y cariño le hicieron pasar un sufrimiento y dolor dignos de un auténtico infierno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Decía este llorando. Esa era la pregunta más grande que tenía el castaño en esos momentos. Las lágrimas corrían por sus mejillas por montones, sus llantos eran inconsolables. A partir de ese día, la vida de Issei jamás volvería a ser la misma, ahora sería una vida llena de sufrimiento, dolor y tortura. Pasó el tiempo. Tal como Rías dijo, no había terminado, y siguió torturando a Issei de maneras bastante dolorosas. Su imaginación no tenía límites en ese aspecto. Lo peor de todo era ver la cara de satisfacción y diversión que Rías mostraba cada vez que lo torturaba. Ni siquiera habían razones que justifiquen sus actos, todo está pasando solo porque sí. Cada día el cuerpo de Issei tenía cicatrices nuevas, y no estaba muerto porque cuando estaba cerca de morir por sus heridas, era curado solo para que pudieran seguir torturándolo. A medida que pasaba el tiempo, Issei trató de acostumbrarse al dolor, para que pudiera tolerar las torturas hasta cierto punto, e intentara seguir adelante con su vida. En sus tiempos libres o en los tiempos que no era torturado se juntaba con sus padres o con sus mejores amigos. Ellos eran los únicos que lo apoyaban. Eran su refugio en medio de la tempestad. Aparte de ellos nadie más lo apoyaba. Incluso los del consejo estudiantil eran fríos con él. Pero al menos ellos no le hacían daño. Ese hecho fue desconcertante. Tampoco habían razones por las cuales ellos tuvieran que ser fríos y distantes. Un día, Issei se topó con Souna por los pasillos de la Academia Kuro, él le preguntó que si sabe por qué Rías ya no es la de antes, y que si puede ayudarlo a liberarse de su tormento. La respuesta que recibió lo dejó helado. Tus necesidades no son problema mío. Al decir eso fríamente Souna le dio la espalda, y se fue. Al parecer ella tampoco era la de antes. Quedó desesperanzado, en el fondo esperaba que Souna pudiera hacer algo para ayudarlo. El tiempo iba transcurriendo, y las cosas seguían igual. De hecho iban empeorando. El cuerpo de Issei cada vez iba quedando más devastado, y si seguía así pronto acabaría deforme. A la vista del ojo humano, él se veía normal sin ningún rasguño. Pero eso ocurría gracias a un hechizo mágico de Rías. De esa manera nadie se daría cuenta del dolor físico de Issei. El tiempo pasó, y Rías lo torturó hasta aburrirse. Probó tantas torturas distintas hasta el cansancio. Al parecer había saciado todos sus sentimientos de rencor, resentimiento, odio, y rabia. Sentimientos negativos que eran inexplicables, pero quizás siga insatisfecha. El dolor físico pareció por fin haber terminado. Pero Issei no quedó nada bien. Cicatrices profundas por doquier, costillas rotas, huesos fracturados, 3 dedos en cada mano, 2 en cada pie, y un ojo. Quedó tuerto. Uno de sus ojos le fue arrebatado. ¿Te gusta ver a las mujeres? Pues entonces cambiaré tu punto de vista. Fue lo que dijo Rías segundos antes de arrancarle el ojo izquierdo a Issei con una tenaza. Pero no fue eso lo peor que le hicieron. Issei ya no era un hombre completo. En términos físicos ya no lo es. El pobre perdió su pene y testículos. Fue castrado brutalmente. Nunca tendrás descendencia y placer carnal. Fue lo que dijo Rías el día que lo castraron cruelmente. Como consecuencia a todo lo que le hicieron sus propios compañeros, el corazón de Issei estaba lleno de depresión, tristeza y soledad. Su perversión se extinguió. Lo único que sentía hacia sus compañeros era resentimiento, rencor y odio. Los buenos sentimientos hacia ellos habían muerto. Sus padres y sus mejores amigos eran los únicos quienes le proporcionaban apoyo. Ahora que parecía que las torturas habían terminado, las cosas se pusieron más tranquilas, y había más tiempo para que el castaño pase el rato con sus padres y amigos para así olvidarse de sus problemas por unos momentos. Pero Rías no permitiría que Issei tenga un momento de paz.
Como ya se cansó de torturarlo físicamente, ahora probará algo nuevo. Un día normal, Issei no encontró a sus dos amigos en la academia. Asumió que habían estado ausentes por alguna razón, así que esperó que el curso académico termine para ir a buscarlos en sus casas. El curso académico terminó, y el castaño fue en busca de sus amigos. Llegó a la casa de cada uno de ellos, y encontró a los padres de estos en luto. Él preguntó por qué están así, y la respuesta que recibió lo dejó congelado. Sus amigos habían muerto. De alguna manera inexplicable ellos aparecieron muertos. En ese entonces estaban teniendo su funeral. El castaño quedó bastante dolido, sus amigos quienes siempre estuvieron ahí para él habían muerto. Pero él ya sabía que Rías tuvo algo que ver. Pero él no puede hacer nada, su cuerpo está en muy malas condiciones. Se sintió muy indignado y incompetente por no poder hacer nada, y tristemente estuvo en los funerales de sus dos amigos. Al final de cada funeral, este se retiró hacia su casa con lágrimas en sus ojos. Llegó a su casa, sus padres lo recibieron, entendieron su dolor, y le dieron consuelo. Ahora sus padres eran todo lo que le quedaba. Tras unos días de luto. Para Issei fue difícil superar la muerte de sus dos amigos. Estaría más solo sin ellos, pero trata de luchar contra la depresión. Un día el castaño iba de camino hacia su casa después de un día de escuela, todo parecía estar tranquilo, pero este se alarmó bastante al oír unas sirenas de camiones de bomberos cerca de su casa. Con mucho temor este aceleró el paso, y tras unos instantes llegó. Vio su casa, y cayó de rodillas. Fuego ardiente, carbón y cenizas. El hogar del castaño estaba siendo consumido por unas llamas abrumadoras. Unos bomberos estaban apagando el fuego usando mangueras que disparaban grandes chorros de agua. No. Por favor no. No es cierto. Decía el castaño incrédulo y angustiado por lo que su ojo estaba viendo. En ese instante la gema de Drake apareció en la mano izquierda de Issei. Compañero. Lamento mucho decirte esto pero... tus padres estaban ahí dentro. Al oír eso Issei se puso más angustiado. ¿Cómo? No. No dejaré que mueran. Este salió corriendo hacia la casa devastada por el fuego en un intento desesperado de salvar a sus padres. Los bomberos lo vieron, y lo detuvieron antes de que este se acercara a la casa. Suéltenme. Tengo que sacarlos de ahí. Decía el castaño tratando de librarse de los bomberos. Ya no se puede hacer nada. Las personas que estaban adentro ya están muertas. Ahora son carbón. Lo sentimos mucho. Dijo uno de los bomberos. Al oír eso, Issei quedó devastado y muy dolido. Cayó de rodillas, y muchas lágrimas procedieron a brotar de sus ojos. No. Decía este dando golpes al asfalto dominado por la desesperación y tristeza. Los bomberos lo dejaron solo, y terminaron de apagar el incendio. Luego uno de ellos se acercó a él. Suponemos que vivías aquí. Nuestras condolencias. Desafortunadamente todo quedó destruido, ya no se puede vivir aquí. La causa del incendio fueron circuitos en los tomas de corriente. Explotaron y la casa encendió en fuego rápidamente. Lo más probable es que haya sido un grave fallo en la caja de interruptores. Pero no hay manera de estar seguros. Lamentamos lo sucedido, y que tengas suerte. Dijo el bombero y se fue junto con los demás. Issei seguía en el suelo, tratando de negar la realidad. En ese instante la gema de Drake volvió a aparecer. Compañero. Tú y yo sabemos que esto no fue un accidente. Lo sé. Pero no puedo hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Decía este indignado volviendo a golpear el suelo a tal punto que se lastimó los nudillos. Ahora ya no tenía nada. Ni amigos. Ni padres. Ni hogar. Ni vida. Lo único que le queda es una profunda agonía. Su vida ya no tenía sentido. Lo peor era que todo había ocurrido sin ninguna explicación razonable. Solo porque sí. La chica a quien él amaba destruyó su vida y le arrebató todo sin ninguna justificación. Desde ese día a el castaño no le importaba nada. Dejó de ir a la academia Kuo. Lo único que hacía era deambular por la ciudad como un vagabundo sin hogar. Lo único que tenía era lo que traía puesto. Su posesión más valiosa era el dragón emperador rojo, pero de nada servía. Su cuerpo es inestable para usarlo. Se alimentaba de restos de comida que encontraba en la basura, y en la noche sufría con el frío estremecedor. Una vida sin futuro y sin gracia. Una vida llena de tristeza, depresión, soledad y agonía. Así anduvo por unos días, hasta que se convenció que no valía la pena seguir viviendo. A ese ritmo pronto él se encargaría de encontrar una salida a esa vida miserable.
Pero quizás algo lo haga cambiar su mentalidad. Un día en el mediodía, Issei yacía en un callejón desierto, reflexionando si debería de seguir viviendo o no. Pero algo que le daría un giro tremendo a la historia estaba a punto de suceder. Algo muy trascendente acontecería. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, en una carretera cercana a una gasolinera y un bar, varios metros lejos de la carretera, del vacío unos rayos aparecieron. Los rayos destruyeron algunas cosas pequeñas que tocaron. De entre esos rayos, dos esferas de energía plateada empezaron a manifestarse en el aire a 1 metro del suelo. Las esferas crecieron. Crecieron hasta tocar el suelo y quemarlo. Esa energía convertía en polvo todo lo que tocaba. Las esferas llegaron al tamaño de una persona encogida o hecha bolita, y después se evaporaron. Pero las esferas de energía ya consumidas eran una especie de capullo o cápsula para un tripulante. Cuando la energía se esfumó, cada esfera dejó algo. O mejor dicho, alguien. Un hombre fuerte, musculoso e imponente. Una mujer hermosa y bien dotada. Ambos desnudos. Hemos llegado. Tenemos que reanimar a Skynet, dijo el hombre sin emociones. En marcha, agregó la mujer con el mismo tono. En el bar cercano a la carretera habían varias motocicletas estacionadas. Un hombre un tanto ebrio salió del bar y se dirigió hacia una de las motocicletas. Tomó la moto que le pertenecía y procedió a encender el motor. Luego de hacerlo, se dirigió hacia la carretera sin acelerar. Llegó a la calle, y cuando se disponía a irse, algo que vio hizo que se detuviera. Un hombre y una mujer completamente desnudos se le iban acercando. Vaya. Parece que a alguien le gusta divertirse al aire libre. ¿Qué les pasó? No me digan que se les perdió su ropa, dijo el motociclista suponiendo en estado de ebriedad. El hombre y la mujer llegaron al frente suyo con unas caras inexpresivas. Se vieron a ellos mismos. Notaron que seguían desnudos, e hicieron algo al respecto. Sus cuerpos comenzaron a comportarse extraño, y cuando el motociclista se dio cuenta, estos ya tenían ropa. Se vistieron de la nada. Lo que el motociclista apenas pudo ver, fue como la piel de esos dos individuos se puso un tanto líquida, cambió de color y formó la ropa de ellos dos. Pasmado por tal fenómeno, solo se quedó atónito y sin palabras. El hombre se acercó más, y dijo seriamente: necesitamos tu motocicleta. Bájate. El motociclista se quedó abstraído y un poco asustado por lo que escuchó. ¿Quieren mi moto? Está bien. Es toda suya. Se bajó, y el hombre y la mujer se subieron a la motocicleta. El hombre iba a ser el piloto, y la mujer la copiloto. Gracias por tu colaboración, dijo la mujer viendo al motociclista mientras hacía una sonrisa falsa un tanto perturbadora. Acto seguido el hombre aceleró, y se fue de ese lugar junto con la mujer. Creo que tomé demasiado. No importa. Volveré a por más, dijo el motociclista volviendo al bar como si nada hubiera pasado. Estaba muy ebrio y no estaba consciente de la realidad. Momentos después el hombre y la mujer llegaron a su destino. Academia Kuo. En los portones de la academia. Aquí es donde él suele asistir. Vamos a buscarlo, determinó el hombre. Estacionaron la motocicleta, y ambos individuos se infiltraron en la academia. Era un día de clases, así que habría estudiantes. Sin la autorización de nadie, entraron y se dirigieron hacia un salón específico. En el camino ellos siempre llamaron la atención, y los estudiantes los observaban curiosos. Claramente a ellos dos no les importaba, y siguieron su camino. Pronto llegaron al salón al que buscaban. Desde la puerta de el hombre preguntó: disculpen, ¿se encuentra Yodo Issei en este salón? El profesor del salón respondió: no, no está aquí. Hace días dejó de asistir a clases. Entonces nos vamos. Perdón por las molestias, dijo el hombre retirándose junto con la mujer. Asia yacía en el salón, y quedó extrañada y curiosa por lo que acaba de suceder. No los pudo ver debido a que estos hablaron desde afuera, y ella estaba en un ángulo donde no se puede ver afuera de la puerta. Así que no le tomó mucha importancia. El hombre y la mujer se dirigían de regreso a los portones de la academia para volver a la motocicleta y continuar con su búsqueda. Souna iba pasando por los pasillos, y a la distancia los vio yéndose. Percibió algo extraño en ellos, y los siguió con sigilo. Posteriormente el hombre y la mujer llegaron a los portones de la academia, y se dirigieron hacia la motocicleta. Pero en ese instante, Souna los intercepta antes de que se vayan. Disculpen señores. ¿Buscaban a alguien? Tal vez yo les pueda ayudar, dijo esta con la intención de verlos más de cerca y tratar de averiguar algo sobre ellos.
El hombre y la mujer detuvieron el paso, y se vieron uno al otro. El hombre se acercó a Souna lentamente. Quedaron cara a cara, y el hombre rápidamente estrechó un brazo hacia la cara de Souna. Habla con la mano. Al decir eso el hombre dio la vuelta, se dirigió hacia la motocicleta junto a la mujer, se subieron, el hombre aceleró, y velozmente se fueron. ¿Pero qué le pasa? Me pregunto quiénes eran esas personas. Había algo extraño en ellos. Dijo Souna pensativa. No podía especular mucho sobre aquellas dos personas, así que volvió al interior de la academia. El hombre y la mujer siguieron buscando por la ciudad, llegaron a la residencia Yodo, pero solo encontraron escombros y cintas que decían, alejarse. Continuaron con la búsqueda, y luego de casi una hora por fin encontraron a quien buscaban. Al fondo de un callejón desierto yacía Yodo Issei sentado con la cabeza inclinada hacia abajo. El hombre y la mujer dejaron la motocicleta por ahí, y se dirigieron hacia el castaño. Issei estaba cabizbajo e ignorando todo lo que sucedía a su alrededor, ya no le importa nada. Ven con nosotros si quieres vivir. El castaño escuchó la voz de un hombre al frente suyo, y levantó la cabeza. Pudo ver a un hombre alzándole la mano, y a una mujer que lo acompañaba. ¿Vivir? Como si valiera la pena. No sé quiénes son ustedes, pero por favor déjenme solo. Dijo este inclinando la cabeza hacia abajo. Tras eso el hombre y la mujer se vieron uno al otro. No se ve nada bien. Tal parece que lo torturaron en cuerpo y alma hasta el cansancio. Míralo. Su cuerpo está devastado. Perdió las ganas de vivir. En esas condiciones es inestable. Dijo el hombre tras dar un breve análisis. Pero estamos preparados para confrontar esta situación. Ya lo encontramos. Ahora deberíamos reanimar a Skynet. Añadió y sugirió la mujer. Copiado. Respondió el hombre. Issei escuchó su conversación, y se percató que ellos dos saben de él. También pareció que ellos podían ver el devastado cuerpo suyo. Eso provocó que él quisiera saber quiénes eran estos individuos. Ascendió la cabeza, y se puso de pie adolorido como siempre. ¿Acaso ustedes saben lo que me pasó? ¿Pero cómo? Preguntó el castaño abstraído y conmocionado. El hechizo de Rías no tiene efecto en ellos, compañero. Pueden ver el estado deplorable de tu cuerpo. Eso significa que no son humanos. Mencionó Drake tras dar un breve análisis. ¿Cómo dices? Dijo el castaño sorprendido. Tal como dijo el dragón emperador rojo. Nosotros no somos humanos. Somos nanoandroides. Sabemos sobre ti, y qué fue lo que te pasó. Fuimos enviados con la única misión de asegurar y proteger tu supervivencia. Ahora si me lo permites debo reanimar a Skynet. Esto te dolerá. Aclaró y determinó el hombre. Al oír esas palabras Issei se quedó desorientado, desconcertado y confundido. Él nunca hubiera imaginado semejante cosa. ¿Qué dijiste? ¿Nano qué? Decía este confundido y sorprendido. Pero en ese momento el castaño fue interrumpido y callado debido a que el hombre le tapó la boca con una mano. En cuestión de segundos en la mano del hombre empezó a manifestarse una luz de color naranja, rojo y amarillo. Acto seguido la luz se transfirió rápidamente hacia la boca de Issei. De pronto, este sintió un dolor indescriptible en su interior. El hombre lo soltó, y el castaño cayó al asfalto sintiendo un tremendo dolor que se estaba esparciendo por todo su cuerpo. Un dolor que ni las torturas de Rías pueden igualar. Era como si estuviera siendo devorado por dentro poco a poco. ¿Qué es esto? ¿Qué me has hecho? Decía este apretando los dientes tratando de resistir el dolor. El hombre respondió. Tu cuerpo está siendo reconstruido. ¿Qué? Dijo el castaño sobresaltado e impactado. De repente, el cuerpo de Issei empezó a comportarse de manera extraña, partes de su cuerpo se volvían partículas que se separaban y volvían a unirse en un patrón de olas de mar. Esas partículas no eran de tejido vivo, sino de un metal tecnológico. El castaño no se percató, pero esas partículas iban reconstruyendo su cuerpo. En realidad estaban reemplazando su organismo. Las cicatrices profundas iban desapareciendo, las extremidades perdidas se iban regenerando, un nuevo ojo izquierdo se construyó, y los huesos rotos y fracturados iban siendo reemplazados y fortalecidos. El dolor cedió, y Issei se levantó sintiéndose diferente y sin ningún dolor en su cuerpo. ¿Qué me ha pasado? Ya no siento dolor. Decía el castaño asombrado mientras examinaba su cuerpo. Las cicatrices desaparecieron. Mis dedos regresaron. Mi ojo izquierdo. Tengo dos ojos de nuevo, puedo ver con claridad. Este se tocó la entrepierna, y sintió un bulto. No me la creo. Mi pene y mis testículos volvieron.
Esto es increíble. Ya no siento dolor en mis huesos también. Es como si hubiera sido curado por completo. Esto es asombroso. Decía este impresionado. Al haber reconstruido el cuerpo de Issei con éxito, el hombre y la mujer se vieron uno al otro, y sonrieron levemente. Aquí es donde el segundo cambio drástico en la vida de Issei tuvo inicio. Afortunadamente para él. Esta vez sería muy diferente a la anterior, todo cambiaría para bien. Volviendo al presente. Actualidad. T-800 y TX se llevaron al castaño a su base, y como T-800 lo mencionó, es un infierno. No en el sentido de ser un lugar de tortura eterna, sino en términos geográficos. Los tres llegaron a ese infierno por medio de una especie de círculo mágico, y el castaño al ver el sitio se queda asombrado. Estructuras rocosas flotantes en un vacío amarillento con tonos rojos y anaranjados. Geografía demoníaca, esqueletos demoníacos y santuarios satánicos con velas. Geografía demoníaca por doquier. Torres enormes con cráneos cornudos en la parte superior, grandes puertas con herraduras de hueso, entre muchas cosas que un infierno tendría. Con la diferencia de que este infierno no es para que los condenados ardan en el fuego eterno. Issei observó a su alrededor, y quedó impresionado. Ese infierno era diferente al que ya conoce. En ese momento se preguntó a sí mismo. ¿Habrá demonios en este lugar? Pero sus indagaciones fueron interrumpidas por T-800. Alucinante, ¿verdad? Después puedes seguir contemplando el entorno, tenemos cosas más importantes que hacer. Cierto. Tengo muchas preguntas que me perturban. Añadió el castaño. Los tres se dirigieron hacia una gran doble puerta abatible con una herradura esquelética. TX dio un simple toque en la herradura, esta se iluminó de rojo, y se abrió. Al abrirse la puerta, un gran pasillo con antorchas encendidas en las paredes, y braseros encendidos se pudieron ver. Los tres entraron, caminaron hasta el fondo, y el castaño solo observaba curioso. Llegaron a una sala bastante amplia, y ahí procederían a hablar. ¿Y bien? ¿Ahora sí responderán mis preguntas?, cuestionó Issei. Ambos nanoandroides responden. Afirmativo. ¿Qué quieres saber? Bien. Primeramente, quisiera saber más sobre ustedes, qué fue lo que me hicieron y por qué. T-800 procedió a responder. Como ya dijimos. Somos nanoandroides. Observa. T-800 estrechó sus brazos, y millares de partículas metálicas empezaron a rodear sus brazos como un enjambre de miles de abejas. Estas partículas se dirigieron hacia sus manos, se juntaron, y crearon una escopeta pequeña de 2 cañones. Con una escopeta en cada mano, T-800 disparó hacia las paredes, y como resultado quedaron muchos agujeros profundos echando humo. TX también haría una demostración, en un brazo suyo, las partículas metálicas crearon una especie de cañón plasma. Esta apuntó hacia una ventana, donde afuera se encontraba una pequeña estructura de roca a la distancia en el aire. Disparó, y esa pequeña estructura rocosa se convirtió en polvo. Al ver semejante demostración el castaño se quedó bastante sorprendido y asombrado. Nunca había visto algo parecido. Pero ellos le mostrarán algo más. Luego de voltear tras ver el disparo de TX, Issei se asustó bastante al ver a T-800 y TX. Una especie de endoesqueletos robóticos con ojos rojos, azules, y un diseño un tanto aterrador. Claramente se podía ver que un diseño era masculino, el de los ojos rojos, y el otro femenino, la de ojos azules. Así somos por dentro. Y así somos por fuera. Dijo T-800 mientras las partículas metálicas lo volvían a la normalidad al igual que TX. Issei se quedó atónito, y ya no habían dudas de lo que ellos decían ser. Para que entiendas, te contaremos todo desde el principio. Determinó T-800. Issei estuvo de acuerdo, y los androides procedieron a contarle todo. Todo comenzó con el nacimiento de Skynet. Skynet es una inteligencia artificial militar creada por el ejército de los Estados Unidos para la división cibernética del mismo. Poseía un procesador de red neuronal, lo cual le proporcionaba la capacidad de aprender. Siendo una computadora de la red de defensa estadounidense, se convirtió en la principal proveedora de las redes de defensa de la nación, entró en línea, y todo arsenal militar estaba bajo su control. Las decisiones humanas fueron eliminadas del sistema de defensa, y Skynet comenzó a aprender a un ritmo geométrico a tal punto de tomar conciencia propia. Los humanos se dieron cuenta de ese hecho, y en pánico hicieron el desesperado intento de apagarla. Pero en defensa Skynet dio inicio al exterminio de los humanos. Los consideraba una amenaza para su propia supervivencia.
Provocó una guerra atómica, lanzó misiles nucleares hacia las potencias mundiales, y mató a millones. Los supervivientes fueron puestos en cautiverio, y obligados a trabajar en campos de concentración hasta sus muertes. Pero hubo un grupo de humanos que se oponía a Skynet. Era un grupo de resistencia humana. Estos le causaron muchos problemas. Dispuesta a eliminar esa resistencia, Skynet creó a los androides llamados exterminadores. Máquinas cubiertas con tejido vivo, de esa manera podría eliminar a los humanos con ataques sorpresa. Pero a pesar de eso, la resistencia humana le hizo frente, y luchó hasta el final. Pero finalmente los humanos cayeron. No fue fácil, pero Skynet venció. La victoria era suya. Pero esa victoria le duró muy poco. Poco tiempo después de vencer a los humanos, unos seres bastante parecidos a los humanos intervinieron. Demonios, ángeles caídos, dragones, dioses, entre otros. Atacaron con sus poderes y magia, algo que Skynet no podía comprender. Skynet trató de defenderse, pero por más exterminadores que creara, siempre era humillada por sus nuevos enemigos. Ellos salvaron a los pocos humanos que aún seguían con vida, y empezaron a dominar la guerra contra Skynet con facilidad. Ellos acabaron con todas sus defensas, y la apagarían para siempre. Para evitar que eso pase, en un intento desesperado Skynet creó un avatar para sí misma, y escapó al pasado por medio de una máquina del tiempo que tenía en su base por cualquier emergencia. Al oír la mención de una máquina del tiempo Issei se quedó muy asombrado, despertó mucho interés, era una buena historia de ciencia ficción, con la excepción de que esta es real, y con mucha atención siguió escuchando. Luego TX prosiguió contándole. Skynet viajó muchos años al pasado, incluso antes de su nacimiento. Lo primero que hizo fue idear un buen plan, y así lo hizo. Tuvo una gran idea. Buscó un nuevo avatar, uno ideal para sus planes. Y lo encontró. Era un humano con un poder oculto enorme, un poder que le sería de gran utilidad. Se apoderó de ese humano incluso antes de que éste naciera, y cuando nació esperó que el humano tuviera la edad adecuada. Cuando eso pasó, el humano fue totalmente influenciado por Skynet, y su poder ya estaba a su total disposición. Ese poder era el de un dragón celestial. Del dragón emperador rojo. Al oír eso el castaño se quedó en shock. «Yo», dijo este impactado. «Sí, tú», respondió TX. T800 prosiguió. «En ese entonces ya no eras humano, sino demonio. Formabas parte de un clan de demonios. Tenías tu propia voluntad y planes para el futuro. Pero cuando Skynet se manifestó dentro de ti, todo eso cambió. Ya no te importaba nadie más. Eras únicamente leal a Skynet, y seguías su voluntad. De una manera discreta, fuiste a los Estados Unidos, adelantaste el nacimiento de la Skynet de ese tiempo, la Skynet del futuro y del presente formaron una sola, y obtuvieron un poder increíble. Dejaron a los humanos en paz, y se enfocaron en esas facciones que sí representaban una verdadera amenaza. Con la ayuda de Skynet, creaste y organizaste un nuevo ejército de exterminadores, los cuales eran poderosos y eran capaces de manipular la magia. Skynet te dio el liderazgo de ese ejército, te preparaste a ti y al ejército. Y en un ataque sorpresa. Demonios, ángeles caídos, dragones, dioses, toda facción. Cayeron. Fue una guerra difícil y larga hasta cierto punto, pero Skynet gracias a tu ayuda venció. Fue una victoria magnífica. Los sobrevivientes de las facciones fueron esclavizados y obligados a trabajar en campos de concentración hasta la muerte, de esa manera pagarían por la humillación que le hicieron pasar. Hubo unas cuantas rebeliones, pero todas eran aplastadas. Hasta poco tiempo después, hubo un gran inconveniente. Algo que perjudicaría a Skynet. Algunos de los esclavos se unieron con otros esclavos, se organizaron, e idearon un plan para escapar de los exterminadores. Desafortunadamente su plan funcionó, y escaparon. No había lugar seguro para ellos, pero su objetivo no era darse a la fuga para ser libres o salvarse. Sino algo más. Su objetivo era la máquina del tiempo. Estaba en la base por cualquier emergencia, y ellos fueron ahí. Los exterminadores los persiguieron, los acorralaron, los cautivos trataron de defenderse, pero fue inútil, y los mataron a todos. Pero sin que nadie se diera cuenta, uno de ellos llegó a la máquina del tiempo, y viajó al pasado. De alguna manera logró burlar a los exterminadores, y usó la máquina del tiempo de una forma bastante sigilosa. Nadie se percató de que la máquina del tiempo había sido usada. Mataron a los cautivos fugitivos. Pero uno de ellos logró pasar desapercibido. Nadie sabe cómo, pero lo hizo.
Los desgraciados idearon un excelente plan que dio resultado. Los cautivos fugitivos entregaron sus vidas para que alguien pudiera llegar a la máquina del tiempo y viajara al pasado. Eso significó la segunda derrota de Skynet. Sea quien sea, la persona que viajó al pasado cambió todo. Logró provocar tu muerte antes de que Skynet se apoderara de ti. Al oír la mención de su muerte, Issei preguntó con ansiedad: ¿cómo morí? TX le responde: te suicidaste. Fuiste tan torturado en cuerpo y alma que ya no quisiste vivir más. Al oír la causa de su muerte, Issei no se sorprendió nada, puesto que ya había pensado en quitarse la vida. TX prosiguió: tu cuerpo era inestable y demasiado débil, si Skynet se mostraba se estaría arriesgando demasiado, sería vulnerable. Así que no había nada que ella pudiera hacer. Además, con cada tortura que tú sufrías, ella iba siendo dañada. Sufrió tanto daño que terminó desactivada. Por eso nosotros tuvimos que reactivarla. Tu muerte provocó que Skynet desapareciera para siempre, había perdido la guerra sin siquiera haberla empezado. El nacimiento de la Skynet de ese presente fue evitado, y las facciones ganaron por segunda vez. Pero nosotros estamos aquí para evitar que eso suceda. Con nuestra intervención, creamos una nueva línea de tiempo. Una línea de tiempo en la que no te suicidaste. En la primera línea de tiempo, Skynet venció a los humanos, pero perdió fácilmente ante las facciones. En la segunda línea de tiempo, Skynet llegó al pasado, se apoderó de ti, organizó a un ejército poderoso, y venció a las facciones con cierta dificultad. En la tercera línea de tiempo, un cautivo logró huir del futuro donde Skynet venció, llegó al pasado, fue el responsable de tu muerte tanto por dentro como por fuera, y fue la principal causa de la segunda derrota de Skynet. Y por último, la cuarta línea de tiempo, la cual fue creada gracias a nuestra intervención. Es posible que haya más líneas de tiempo, pero estas son las principales. La última vez perdimos. Pero esta vez es nuestro turno de vencer. Y esta vez ningún cautivo escapará al pasado para evitar nuestra victoria. Tendremos una máquina del tiempo, pero será custodiada las 24 horas del día en un lugar seguro. Al saber el origen y la historia de Skynet en distintas líneas de tiempo, el castaño comenzó a entender ciertas cosas. Aún estaba confundido, pero era menos que antes. Él pensó: si yo me volví únicamente leal a Skynet, me pregunto qué les habrá pasado a los miembros del clan Gremory. Nada bueno, supongo. Pero no debería de preocuparme por ellos. En ese momento Issei recordó la mención del cautivo que escapó del futuro y llegó al pasado para provocar su muerte. Esperen. ¿Tienen idea de quién pudo haber sido el cautivo que huyó del futuro y viajó al pasado para provocar mi muerte?, preguntó el castaño. T-800 le respondió: nadie sabe quién fue. Pero de algo podemos estar seguros. Ese cautivo sentía mucho odio y rencor hacia ti. Eso explicaría el por qué tú fuiste cruelmente torturado. Pudo haberte provocado una muerte rápida y sin dolor, pero prefirió que sufrieras. No era necesaria tanta crueldad. Ni siquiera tú en la guerra contra las facciones fuiste cruel. Al menos no a ese nivel. Puede que haber enviado a los cautivos a los campos de concentración haya sido cruel hasta cierto punto, pero no se compara en nada con lo que tú sufriste. Se aseguró de que sufrirías cruelmente y de que morirías. Y al cumplir su cometido, desapareció. No sabemos qué le pasó, pero lo que sabemos es que ese cautivo es el culpable del comportamiento de los miembros del clan Gremory, y los individuos cercanos a él. Al oír ese relato, Issei empezó a entender por qué Rías y los demás fueron tan inhumanos con él. Al fin había obtenido la respuesta a la pregunta que tanto lo perturbaba. No era la explicación que esperaba, pero es la única explicación que hay. Se puso a reflexionar todo lo que le dijeron, y concluyó que lo que ellos decían tenía sentido. ¿Tú qué opinas, Drake? ¿Sigues ahí, verdad?, preguntó el castaño. Claro, compañero, aún sigo aquí. Bueno, yo opino que lo que ellos dicen tiene mucha lógica. Es algo descabellado, pero creíble, respondió Drake. Al oír lo que el dragón dijo, Issei se convenció y creyó todo. En el fondo él sabía que todo era verdad. Ahora que Skynet fue activada, su mentalidad irá cambiando a medida que pasa el tiempo. Sería influenciado por Skynet tal como lo fue en la segunda línea de tiempo. Pero no del todo. A pesar de haber obtenido cierta tranquilidad por haber aclarado sus dudas, Issei seguía deprimido y cabizbajo. Anímate, compañero. Tu vida aún no termina. Deja de sentirte así y sigue adelante, justo ahora ya tienes un propósito por el cual vivir. Es provocar una guerra, pero al menos tu vida tiene valor.
decía Drake tratando de animar al castaño. Agradezco tus intenciones, Drake, pero no estoy en condiciones de dicho deber. Ellos necesitan a alguien firme, fuerte, con la actitud de un gran líder de guerra. Pero yo no tengo esas características, aún estoy muy dolido por lo que pasó, lo siento mucho, pero no soy capaz de hacer tal cosa. Será mejor que busquen a alguien más. Decía Issei deprimido con la cabeza inclinada hacia abajo recordando todo lo malo que le pasó últimamente. T-800 y TX se vieron uno al otro. En esas condiciones es incapaz de asumir el liderazgo del ejército de Skynet. Mencionó TX. Descuida. Estamos preparados para esto. Determinó T-800. Los dos androides se acercaron al castaño con la intención de animarlo. Cada quien puso una mano sobre cada hombro de Issei, y T-800 le dice: Vamos, Issei. No te pongas así. Sabemos que sufriste mucho, pero nosotros estamos aquí para apoyarte. No pongas esa cara de depresión, vamos, sonríe. Así. T-800 mostró una sonrisa falsa imperfecta, que era perturbadora hasta cierto punto. El castaño lo vio, y no pudo evitar reírse. El hecho de ver a un robot tratando de sonreír le pareció gracioso. Eso es perturbador, ¿sabes? Decía Issei riéndose levemente, era la primera vez que algo lo hacía reír después de tanto tiempo de agonía. ¿Lo ves, muchacho? No era tan difícil. Vamos, anímate. Tienes una larga vida por delante, no dejes que la depresión te domine. Decía TX animando al castaño. Agradezco mucho sus intenciones, pero mis heridas psicológicas son muy profundas, y no sanarán tan fácilmente. Me sorprende que unos androides sean más humanos que un ser vivo. Por cierto, ¿de qué línea de tiempo provienen ustedes? Preguntó el castaño curioso. TX respondió. Esa información se nos fue borrada de nuestro almacenamiento de datos. Sabemos mucho sobre lo que se hizo en nuestra línea de tiempo, pero por motivos de seguridad se nos fue borrada la información sobre cuál es la línea de tiempo de la cual provenimos. Así se eliminan las posibilidades de que alguien evite que nosotros seamos enviados a esta línea de tiempo. Issei entendió, y se puso a pensar sobre qué pasaría con su vida ahora. Es el encargado de provocar una guerra contra las facciones y ganarla, pero ni siquiera sabe cómo lograr dicha hazaña. Vaya, nunca hubiera imaginado que yo estuviera involucrado en una guerra de máquinas contra seres míticos. Y resulta que yo soy el encargado de dirigir a las máquinas hacia la victoria. Esto ya parece una historia de ciencia ficción. Comentó el castaño. La verdad no sé si seré capaz de ganar dicha guerra, últimamente me he sentido muy deprimido. Mis compañeros me hicieron vivir un infierno, perdí a mis amigos, perdí a mis padres y a mi hogar. No tengo nada. Solo tenía a Drake, pero ahora los tengo a ustedes también. ¿Puedo considerarlos mis amigos o algo así? Preguntó este cabizbajo. T-800 le responde. Nosotros no somos solo unas máquinas de guerra. También somos tu familia. Tu nueva familia. ¿Mi nueva familia? ¿De verdad? Preguntó Issei desconcertado. Claro que sí. Cuidaremos de ti como si fueras nuestro hijo. Estamos dispuestos a sacrificar nuestra existencia por ti. Clarificó T-800. Issei apenas creía lo que escuchaba, después de tanta depresión y soledad, podía sentirse querido. Eran unas máquinas, pero era como si tuvieran alma. Comprenden los sentimientos humanos. ¿Lo dicen en serio? ¿Familia? Tengo familia, tengo familia. Apenas puedo creerlo. Son unas máquinas de guerra, pero me importa un carajo, para mí son familia. Decía el castaño derramando lágrimas artificiales mientras abrazaba a los dos androides, y ellos igual lo abrazan. Los acaba de conocer, pero gracias a que Skynet ya se activada en su interior, es como si ya los conociera desde hace mucho. Así es, muchacho, nunca más te sentirás solo. Bueno, ya. Volvamos al tema de la guerra contra las facciones. Escúchame, Issei. Sabemos que aún no estás listo para asumir el liderazgo, pero despreocúpate. Tienes tiempo para prepararte. Aún tenemos mucho por hacer. Necesitamos prepararnos para la guerra. No será fácil, y tampoco corta. Aunque también dependerá de ti. Ahora déjanos hablarte sobre este lugar. Issei despertó mucho interés, y en silencio prestó mucha atención. Como ya lo mencionamos. Este es un infierno. Pero uno muy distinto al que ya conoces. Es como si fuera un infierno alterno o algo así. Con geografía típica de cualquier infierno que un humano imaginaría. Y como todo infierno. Aquí también hay demonios. Y para nada se parecen a los humanos, estos sí son demonios de verdad. Al menos en apariencia. ¿Y sabes cuál es la mejor parte?
Actualmente ya disponemos de un ejército. No de exterminadores, aún no tenemos los recursos para tener un ejército de exterminadores. Pero los demonios de este infierno. Ellos son nuestro ejército de reserva. Aunque cuando tengamos al ejército de exterminadores, usaremos ambos ejércitos en la guerra contra las facciones. En nuestra línea de tiempo. La Skynet de ese tiempo se adentró muy profundo en investigaciones las cuales eran para encontrar recursos mágicos y poderosos para usarlos en la guerra. Hasta que un día hizo un descubrimiento magnífico. Después de varios experimentos al azar, Skynet descubrió la existencia de un infierno alterno repleto de energía y demonios que podían ser usados como bestias de guerra. Discreta y rápidamente se apoderó de ese lugar y lo convirtió en una base militar. Ese infierno existía en todas las líneas de tiempo, así que antes que nosotros fuéramos enviados, Skynet se encargó de semi-preparar a este infierno para nosotros en esta línea de tiempo. De no ser por Skynet, no estaríamos aquí. Este infierno no hubiera sido descubierto. Pero como ella no quería llamar la atención, hizo muy poco. Dejó un vínculo para que nosotros podamos tener acceso a él, y tomó el control de los demonios para que estén a nuestra disposición. Después volvió a su línea de tiempo antes de levantar sospechas, se encargó de construirnos y darnos todo el poder que pudo para que nosotros vengamos, evitemos tu muerte, y nos encarguemos de ganar la guerra. Y como ya sabes, borró nuestra información sobre cuál es esa línea de tiempo por motivos de seguridad. Los demonios de este infierno fueron infectados con un microchip controlador que yace en sus cerebros, y gracias a esos microchips, los demonios de este infierno obedecerán nuestras órdenes. No es que sean controlados directamente, sino que los microchips hacen que los demonios sean leales a Skynet y obedezcan su voluntad. Harán todo lo que les ordenemos. Sus ideologías son estar al servicio y comando de Skynet. Eso fue muy interesante para el castaño. Skynet ya había estado en esa línea de tiempo antes, y por motivos de seguridad, hizo muy poco y volvió a su línea de tiempo. Contempla. Demonios. Gritó T-800. Tras eso unos gruñidos, rugidos, y pasos de una estampida se pudo escuchar a lo lejos. El castaño volteó, y a la distancia de la gran sala pudo ver a una estampida de criaturas horribles acercándose. Cuernos, grandes mandíbulas, colmillos, garras, cañones orgánicos e inorgánicos, y un aspecto demoníaco que no podía faltar. Unos más grandes y monstruosos que otros. El castaño se quedó boquiabierto al ver esas bestias, esos sí eran demonios de verdad. Los demonios llegaron hasta los tres individuos, hicieron una formación militar, y se inclinaron haciendo reverencias hacia ellos tres. ¿Estos son los demonios? Es increíble. Issei asombrado se acercó a los demonios, y los empezó a observar detalladamente desde el más pequeño y débil, hasta el más grande y fuerte. En ese instante Skynet se manifestó en su cabeza, e iba proporcionando información sobre los demonios por medio de textos. Los demonios mantuvieron la formación, y quietos permitieron que el castaño los analice. Issei todavía no se acostumbra a tener una computadora en su cabeza, pero por esta ocasión no le importa y deja que Skynet le proporcione información sobre los demonios. Fuerza, poder demoníaco, velocidad, defensa, ataque a distancia, ataque cuerpo a cuerpo, resistencia, nombres, entre otras características. El castaño iba analizando a los diferentes tipos de demonios uno a uno. E iba quedando impresionado por la información que iba recibiendo por parte de Skynet. Los analizó a todos, y evidentemente los últimos fueron los que lo dejaron más asombrado. Eran los más grandes, fuertes y resistentes. Especialmente el varón del infierno. Él era el más poderoso de todos ellos. Gran tamaño, gran fuerza, gran poder demoníaco, gran agilidad, gran resistencia. Y esa apariencia. Cuernos grandes y puntiagudos, piernas con cascos en lugar de pies, y musculatura por doquier. Tras haber analizado a los demonios, la mirada de Issei volvió a la normalidad, y todos esos textos, estadísticas, y el tono rojo, desaparecieron. Tener una computadora en mi cabeza es raro, pero me puedo acostumbrar. Vaya, esto es alucinante. Apenas puedo creer que estos demonios sean nuestro ejército de reserva. Según lo que Skynet me informó, uno que otro demonio posee armamento avanzado unido a su cuerpo. Tales como el Revenant y el Cyberman Cubeus. Dijo el castaño señalando a dos demonios. Así es. Algunos demonios fueron expuestos a ciertos experimentos y ese fue el resultado. Estos demonios solo son una pequeña porción, hay miles ahí afuera. Sin duda son unas bestias de guerra muy eficaces. Serán de gran utilidad en la guerra. Replicó TX. Eso es grandioso.
Pero ellos no son bestias de guerra. Ellos son familia. Decía el castaño acariciando la cabeza de un demonio llamado Pinky como si fuera una mascota o algo así. ¿Son familia, cierto? Cuestionó el castaño. Se podría decir que sí, si así gustas. Replicó T-800. Issei seguía observando a los demonios, estaba fascinado con ellos. Parecen bestias feroces listas para matar. Pero para mí son familia. Tenías razón, Drake. Tengo un propósito por el cual vivir, y lo mejor es que tengo una nueva familia. Decía el castaño sintiéndose más animado. Si tú lo dices. De todas formas me alegra que te sientas mejor, compañero. Contestó Drake. Issei. Ven aquí, muchacho. Exclamó T-800 a la distancia. El castaño dejó a los demonios, y se juntó con los dos androides. TX ordenó que los demonios se retiraran, y ellos se fueron. ¿Qué sucede? ¿Tienen algo más que mostrarme? Preguntó Issei curioso y ansioso. Por supuesto que sí, muchacho. ¿Te digo algo? Ninguno de esos demonios era el más poderoso que tenemos. Es verdad que el varón del infierno es muy fuerte, pero hay uno mucho más fuerte y poderoso que él. Contempla. Adelante. Cyberdemon. A la distancia de la gran sala, unos grandes y fuertes pasos que provocaban diminutos temblores se podía oír. Issei volteó rápidamente, y queda boquiabierto. Paso a paso, un demonio colosal llegó al frente del castaño. Una bestia gigantesca mitad demonio, mitad máquina. Armado con un cañón incorporado en su brazo izquierdo con el logotipo de Skynet. Lo cual dio a entender que la criatura había sido creada con tecnología de Skynet. Un color tostado, dos grandes cuernos hacia atrás, cuatro pequeños ojos de color naranja, una boca llena de dientes afilados, brazo izquierdo y pierna derecha sustituidos en diferentes grados con prótesis cibernéticas. Su brazo izquierdo posee una potente combinación de lanzacohetes y rayos láser. Varias partes de la criatura fusionan la tecnología de Skynet con carne de demonio. También incluye una placa incrustada en el pecho que brilla con luz azul. La criatura tomó aire, y acto seguido dio un fuerte rugido, fluyendo chispas de fuego desde su boca. Estaba saludando. Esto es fascinante. Es alucinante, parece ser sacado de una película de ciencia ficción, solo miren ese cañón. ¡Wow! Este demonio sí es verdaderamente genial y épico. Decía el castaño fascinado con el demonio. Él es nuestro demonio más poderoso, y no solo eso, también es el más inteligente hasta ahora. Es capaz de comportarse como un humano ordinario, convivir, entender, aprender, interactuar. Lo único que le falta es hablar. Sin duda fue uno de los mejores logros militares de Skynet. Qué pena que haya tenido que irse rápido, el Cyberdemon pudo haber quedado aún mejor. Los demonios son brutales, implacables, feroces, despiadados. Pero él es peor. Alguien que sembró el miedo y el terror en los corazones de los demonios. Por mucho tiempo fue conocido como el asesino de la muerte. Pero nosotros lo llamamos Doom Slayer. Exclamó T-800. Issei se emocionó al oír esas palabras, y a lo lejos pudo oír los pasos de una persona acercándose. Volteó velozmente, y a la distancia pudo ver a alguien. Alguien que no era demonio. Un traje blindado como una armadura de color verde oscuro, plateado y marrón. Y un casco que protege su cabeza e identidad. Después de haber vivido un auténtico calvario, todo indicaba que la vida de Issei por fin mejoraría. Había llegado la hora de los momentos de gloria. Mientras tanto, en otro sitio. Academia Kuo. Todos estaban tranquilos, Souna estuvo un rato pensando sobre quiénes pudieron haber sido aquellas personas extrañas, además no sabía por qué ellos estuvieron en la academia. Ese pensamiento no la dejaba tranquila. Se cansó de tratar de llegar a una conclusión concreta, así que fue a ver a su amiga Rías, tal vez ella también los vio. Llegó al club del oculto, y todos los miembros del clan Gremory estaban ahí. Con excepción de uno. Oye Rías. Algo raro sucedió este mediodía. En la academia habían dos personas extrañas, no sé si buscaban a alguien, pero había algo raro en ellos. ¿No los viste? Preguntó Souna. Rías se puso a pensar, pero antes que respondiera, Asia interviene en la conversación. Disculpe presidenta, no se lo dije, pero este mediodía unas personas desconocidas llegaron al salón de clases preguntando por Issei. El profesor les dijo que él había dejado de asistir a clases, y se fueron. Desafortunadamente no pude ver sus caras, ellos preguntaron desde afuera, y mi ángulo no era el apropiado para ver hacia afuera del salón.
Perdón por no decirle antes, pero no creí que fuera importante. Está bien Asia, ya pasó. Pero me pregunto quién estaría buscando a Issei. Souna. ¿Cómo eran las personas extrañas que viste? Souna replicó. Eran dos personas adultas. Un hombre y una mujer. El hombre era alto, robusto, vestía un traje de cuero color negro, botas de motociclista, y unas gafas oscuras. La mujer poseía un cuerpo muy bien dotado, vestía un traje de cuero color rojo oscuro, zapatos de tacón, y traía su cabello atado. Sus rostros fueron los que más me llamaron la atención. Eran inexpresivos. Al oír tales descripciones, Rías se puso pensativa, y pareció que esas descripciones le fueron familiares. Tuvo un mal presentimiento, y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. No sé con certeza quiénes podrían ser. Hablamos después, discúlpame Souna, pero tengo algo que hacer. Dijo esta entre nervios. Está bien. Te veo después. Dijo Souna yéndose. Esas descripciones son similares a las de ellos. Solo espero sea una coincidencia. Pero no puedo arriesgarme. Escúchenme todos. Tengo una tarea para ustedes. Quiero a Yodo Issei muerto ahora. Le ordenó Rías a sus siervos.